Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, la gloria y la alabanza sean a tu santo y bendito nombre. Oramos, oh Señor, pidiendo tu presencia, pidiendo, Señor, la unción de tu Santo Espíritu. Señor, tú has prometido que Él nos enseñará, que Él nos recordará, que Él nos guiará. Oramos, oh Señor, para que la persona del Espíritu Santo sea quien hable, quien se manifieste. Oramos para que todos podamos salir enriquecidos, nutridos y motivados para hacer la tarea que tú nos has encomendado. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El primer tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con este libro, Guía para entender las Escrituras, y es cómo acercarnos al libro sagrado, cómo estudiar y cómo interpretar la palabra del Señor. ¿Cómo interpretar la palabra del Señor? En el libro Obreros Evangélicos, la página 532, la sierva del Señor dice lo siguiente: los predicadores que quieren trabajar eficazmente para la salvación de las almas deben ser a la vez estudiantes de la Biblia y hombres de oración. Hombres y mujeres de oración. Es un pecado para los que intentan enseñar la palabra a otro descuidar su estudio. Es un pecado descuidar su estudio. Tratar de enseñar y descuidar el estudio es un pecado. ¿No son acaso poderosas las verdades que ellos presentan? Deben entonces presentarlas hábilmente. Sus ideas deben ser presentadas con claridad y fuerza. Entre todos los hombres que viven sobre la faz de la tierra, los que proclaman el mensaje para este tiempo deben ser los que mejor comprendan la Biblia y conozcan cabalmente las evidencias de su fe a través de la palabra de Dios. Aquel que no posea el conocimiento de la palabra de vida no tiene derecho a intentar instruir a otros en el camino al cielo. Qué contundente este pensamiento de la sierva del Señor. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 85, este pensamiento está allí en el separador que les entregamos. Dice la sierva del Señor: en la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y en el alma. Él dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y ella dice: esta es la verdadera educación. ¿Cuál es? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Ese es el título más grande que puede tener un ser humano en esta tierra. Más que un doctorado de una de las prestigiosas universidades del mundo. Verdadera educación. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Y ustedes y yo tenemos ese rico privilegio que el cielo nos concede. ¿Qué hace esa verdadera educación? La sierva de Dios dice: imparte poder, imparte un conocimiento experimental, imparte dominio propio, lo convierte en un hijo o una hija de Dios, lo pone en comunión con el infinito y le abre los ricos tesoros del cielo y le da el gozo completo. ¿Quiere más? Dios nos lo da todo si nosotros nos esmeramos en conocerle a Él y conocer a su Hijo Jesucristo, conocer la deidad. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 532. Los que abrazan la verdad
deben buscar una clara comprensión de las Escrituras y un conocimiento experimental de un Salvador vivo. El intelecto, dice ella, debe cultivarse. La memoria debe ponerse a contribución. La memoria, toda pereza intelectual es pecado. Y es un pecado, el letargo espiritual es muerte. Muerte. Todo hijo de Dios debe ser versado en las Escrituras y debe ser capaz, al seguir el cumplimiento de las profecías, de demostrar nuestra posición en la historia del mundo. La Biblia ha sido escrita para el común del pueblo, así como para los eruditos. Está al alcance, dice la sierva del Señor, de la comprensión de todos. Eso está en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, la página 24. Ahora bien, hay dos formas para estudiar la Escritura y muchas personas usan la forma equivocada. Una forma equivocada de estudiar las Escrituras es tener una idea, tener un pensamiento. Ir a la Biblia para que la Biblia, a ver si mi idea está ahí en la Biblia. Si mi idea, si mi pensamiento está en la Biblia. Examinar la Biblia. Y una vez que lo encuentre, confirmar eso y darlo por sentado. Mi idea la busqué en la Biblia, allí encontré, la doy por sentado. Eso es así. La sierva de Dios dice lo siguiente respecto a esto. En Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, la página 27. Al escudriñar las Escrituras, no debéis procurar interpretar sus declaraciones de tal forma que concuerden con vuestras ideas preconcebidas. Al estudiar, no debemos interpretarla de tal manera que concuerden con nuestras ideas preconcebidas. Y repito, es una manera equivocada como muchos la estudian. Por ejemplo, aquellos que sostienen de que todo lo que corre y vuela, véngase para la muela, van a la Biblia y encuentran y la interpretan y la afirman y dice esto es cierto. Pero ¿es eso cierto? Aún el mismo ateo tiene su idea. Dios no existe, no hay Dios. Y él va a la Biblia y puede encontrar en la misma Biblia un pasaje donde dice no hay Dios. ¿Lo han leído? Claro, y lo interpreta, y la Biblia dice, pero no lee el contexto que dice el impío en su corazón, no hay Dios. Elena G. de White dice además lo siguiente: los escribas habían trabajado para afirmar sus propias teorías. Los escribas, esos eruditos de la época de Cristo Jesús, y tenían que esforzarse para sostenerlas y para conservar su influencia sobre la mente del pueblo mediante una interminable repetición de fábulas y tradiciones pueriles. Los modelos más elevados de instrucción pública consistían mayormente en una repetición carente de vida, de ceremonia sin significado y en la reiteración de opiniones superficiales. Eso está en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, la página 121. Fíjense usted, los escribas y los fariseos tenían sus ideas cerradas y ellos buscaron algunas cosas y se inventaron fábulas para sostener. La enseñanza de la Biblia no hay que forzarla. Ella fluye. Ella es clara, sin obligarla, sin forzarla. ¿Cuál es entonces la manera adecuada de estudiar la Escritura? El lector va a la Biblia sin nada preconcebido. Examina la Biblia, examina. Permite que el Espíritu Santo le hable. La interpreta.
La observa, luego la interpreta, qué quiere decir, la interpretación es qué quiere decir, y luego la aplica, qué debo hacer. Pero ¿de dónde surgió el pensamiento? ¿En la mente del hombre o en la mente de Dios? En la mente de Dios. Es en la mente de Dios que surge el pensamiento, que le habla a la mente del hombre. No la mente del hombre tratando de buscar una confirmación en el libro de Dios. Ir a la Biblia, observarla, interpretarla, qué quiere decir, y aplicarla, qué debo hacer. Los expertos señalan que hay 8 reglas básicas para estudiar la Biblia, interpretarla, comprenderla adecuadamente. 8 reglas básicas. La primera regla dice: la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo dice la primera regla? La Biblia se interpreta a sí misma. Segundo, estudie con detenimiento el texto y compárelo con otros textos. Eso es muy importante, estudiar el texto y compararlo con otros textos. Número 3, acérquese a la Biblia con una mente abierta, deseando ser enseñado y con disposición a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuarta, la oración es esencial para el estudio de la Biblia. La oración es esencial. Alguien dijo, estudiar la Biblia sin oración es como tratar de estudiar geografía sin mapa. La oración es clave. Considere el texto dentro del contexto. ¿Qué es el contexto? Son aquellos pasajes que rodean al texto, que están dentro del capítulo, o todo el libro, o toda la Biblia. Es el contexto. No hay un texto que se contradiga con otro. Y los seres humanos han tratado de encontrar contradicciones, pero la Biblia no se contradice. No se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No hay contradicción. Hay una explicación, y para eso es la interpretación y el estudio de la Biblia. Es el siguiente. Recuerde que la Biblia es de carácter espiritual. Recuerde que la Biblia es de carácter espiritual. La Biblia es un libro de literatura. De hecho, es el libro más rico en figuras literarias que existe. Pero usted no solamente se va a acercar a estudiar la Biblia como un libro de literatura, porque más que eso, la Biblia es de carácter espiritual. Séptimo, disponga de herramientas apropiadas para un estudio profundo. Al estudiar la Biblia, si usted quiere profundizar, necesita unas herramientas. Ya le vamos a decir cuáles son esas herramientas. Y octavo, esté dispuesto a obedecer y a practicar las verdades que le revele Dios en su palabra. Esto es fundamental por una sencilla razón. Si usted leyó la Biblia, Dios le reveló algo, pero no lo aplicó, Dios no le va a revelar más. Si usted estudió la Biblia, Dios le reveló algo y usted lo aplicó, Dios le va a revelar más y le va a revelar más. A medida que usted vaya en obediencia a la palabra de Dios, la revelación va a ser más grande, la luz va a ser más completa, la bendición de Dios para su vida va a ser más amplia. ¿Por qué no avanzamos más en la vida cristiana? Porque no obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Y escuchamos sábado tras sábado, semana tras semana, el mensaje de la palabra del Señor, pero no lo aplicamos. Alguien dijo, si viviésemos todos los sermones que hemos escuchado en el púlpito, hace rato estaríamos ya en el cielo. Hay que aplicar lo que estudiamos. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas son varias versiones de la Biblia.
la Biblia en varias versiones. Use versiones como la católica. Use versiones modernas del lenguaje común. ¿Ve? Use versiones, la Reina Valera en distintas versiones, la de Nácar Colunga, la de Félix Torres Amat, la versión antigua, la versión moderna, distintas versiones. Use la versión arqueológica. Alguien habló de la versión de la Biblia comentada de Andrews. Use distintas versiones. Tenga cuidado. Hoy día están surgiendo muchas versiones y hay recientemente ha salido al mercado una Biblia, la Biblia de estudio, la Biblia de la inclusión. Ustedes ya se imaginarán quiénes son estos promotores de esta Biblia. Además, tenga a disposición comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos. No meramente comentarios bíblicos adventistas. Puede tener otros comentarios. Esencial tener el comentario bíblico. Tenga a disposición la colección de oro del Espíritu de Profecía. Esa biblioteca básica es esencial que usted la tenga. ¿Qué libros la conforman? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseada de toda la gente, palabra de vida del gran maestro, discurso de Jesucristo, el camino a Cristo, hechos de los apóstoles y conflicto de los siglos. No, estos comentan toda la Biblia. Es la biblioteca básica donde se explica toda la Biblia. Usted tenía una pregunta, hermano. Sí, claro, hermano, recuerda que tenía esa Biblia que dice la Biblia de la inclusión. ¿Usted la ha visto? ¿Usted la ha leído? No la he leído, pero ni necesito leerla, me la imagino. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que contiene? La Biblia de la inclusión. Sí. La Biblia de la inclusión es una Biblia promovida por la comunidad LGTBI. Entonces ya te imaginas. No tengo más que explicarte, hermano. Pues, ¿está bien? Ya esa Biblia está cercenada, está acomodada. Sí. ¿Está bien? Y algo más. Estudia, ten a disposición todos estos recursos, atlas bíblicos y demás, todos estos recursos, usted lo puede tener en un buen software bíblico. Allí usted tiene diccionarios bíblicos, tiene comentarios bíblicos, tiene toda una serie de Biblias, un software. Vale la pena, no importa si estás canoso, ten tu computador, ten tu software y estudia la Biblia allí. Yo tengo un software sencillo con el cual me enriquezco en mi estudio personal de la Biblia. Ahora, algo clave que debes saber. ¿Cuál es el fin de la Escritura? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? ¿Cuál es la razón básica? La razón básica. Eso lo debes tener claro. La razón básica del mensaje de la Escritura la encontramos en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1. Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo y que Jesucristo envió a través de su ángel a su siervo Juan. Esta es la revelación de Dios que Él nos envió a través de los santos, como dice el apóstol Pablo, santos hombres, varones de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? ¿Con qué razón? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, la palabra de Dios y el mensaje de Dios es que el tiempo está cerca y este mensaje debe darse a conocer a toda nación, tribu
raza y pueblo alrededor de toda la tierra. Amén. Que el Señor te bendiga y te ayude para que tú seas beneficiado con esa revelación de Jesucristo que Dios le ha dado y que seas un lector asiduo de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.